Si en verdad eres cristiano, di amén. Amén. Si en verdad eres cristiano, di amén. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di amén. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, di gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, di gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, da las palmas. Si en verdad eres cristiano, da las palmas. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, da las palmas. Si en verdad eres cristiano, taconea. Si en verdad eres cristiano, taconea. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, taconea. Si en verdad eres cristiano, di amén. Si en verdad eres cristiano, di amén. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di amén. Si en verdad eres cristiano, di gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di gloria a Dios. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di Jesús. Si en verdad eres cristiano, di María. Si en verdad eres cristiano, di María. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. Si en verdad eres cristiano, di María. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente una vez más a las misiones de Cuaresma. Como dijo el Padre Leo, ya sabemos que el tema es de las cenizas a la luz. Y esta es la oportunidad que Dios nos da para salir de las cenizas y llegar hasta la luz. También le queremos recordar, para los que no estuvieron anoche, le queremos decir que tenemos aquí dos libros de Padre Leo, que lo escribió, 2 de los 3 libros que ha escrito, y lo estaremos vendiendo acá, $10 cada uno para el que guste comprar uno y apoyar al Padre Leo en su misión que ha compartido con nosotros. De igual manera, al final de la misión, vamos a hacer una colecta que será un apoyo para nuestra parroquia. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Disfrutemos. Bien, ya hicimos la oración, ya tuvimos en la misa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar
Pero antes, haciendo un recordatorio de lo de ayer, que tenemos que seguir el ejemplo de David, de eliminar, matar a Goliat. Quizás ustedes habían leído esa lectura. Posiblemente sea nada más una historia que nos presentan en la Biblia, el escritor, ¿verdad? Pero según lo que yo he leído es que habían gigantes en el tiempo pasado, así se dicen, habían gigantes, gente muy fuertes. Y pues así como es fuerte un gigante que puede matar varias personas, casi que en aquel tiempo la fuerza del ejército filisteo estaba en Goliat, casi que no necesitaban soldados, él era suficiente. Lo mismo el pecado, es tan fuerte que puede matar no solamente a una persona, sino que nos puede matar a todos el pecado. El pecado nos destruye. Y ese Goliat no es un gigante que está lejos de nosotros. Ese Goliat lo tenemos adentro. En nuestro interior está Goliat. Y ese Goliat es el que nos está matando. Fíjense, hermanos, que cuando el pecado es tan fuerte, que lo tenemos adentro, que es como un cáncer. El pecado es como el coronavirus, que usted se contagió y dice, ¿pero dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién me contagió? ¿No te das cuenta quién te contagió? ¿Quién de ustedes tuvo el COVID? Levante la mano. ¡Ah, Dios mío! Felicidades por valientes. Sí, también lo tuvo. Entonces, imagino que no te diste cuenta quizás. Uno no se da cuenta cuando se contagia. En algunos casos quizás sí, pero normalmente no se da cuenta. Es igual que el pecado. ¿Se ha fijado que uno muchas veces dice, pero, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? No me di cuenta qué es lo que hice, en qué momento lo hice o lo dije. Pero que ya cometí el pecado, lo cometí. ¿Y qué voy a hacer? Ya cometí el pecado. O sea que ya permití que Goliat entrara en mi vida. Pero a veces queremos eliminar a Goliat con las mismas armas de Goliat, lo que yo les decía anoche. No se puede. No se puede. Por ejemplo, que Ucrania quiera responderle a Rusia con el mismo tipo de armas, no se va a poder. Si Ucrania es un lunarcito en frente a Rusia, tiene que buscar otros medios para poder combatir y ganarle a Rusia. Y Rusia se atiene a que es un gigante en el mundo, un gigante mundial. La soberbia que tiene Rusia. Y es lo mismo el pecado. El pecado es un gigante que nos tira al suelo, así. Pero si nosotros queremos que el gigante no nos mate, anoche les explicaba qué es lo que tenemos que hacer. Utilizar una de las armas más fuertes es la humildad, ¿se acuerdan? La humildad, que a veces nosotros la tenemos, pero no la usamos. Entonces queremos responder con la misma arma que trabaja el Goliat, la soberbia, la prepotencia. No, nosotros no estamos preparados para eso. A veces queremos eliminar a alguien con la boca, o sea, el pecado con la boca, insultándolo. No, no se puede. Un mal espíritu no se saca con la boca. Tiene que ser con la oración, con la Eucaristía,
pero sobre todo con el amor. El amor doblega a cualquiera. Es lo que debería de hacer Ucrania, pero ¿cómo hacer que ese amor sirva como una arma contra Ucrania? ¿Cómo, verdad? Es bien difícil, bien difícil. Bueno, me imagino que ustedes evaluaron anoche y hoy cuáles son tus gigantes, tu Goliat. ¿Ya descubrieron cuáles son los Goliat? Pero es que para eso se necesita un buen examen de conciencia. A veces en el matrimonio los esposos se mencionan el Goliat. Mirá, es que vos siempre, mirá que vos nunca, mirá que vos decís esto, haces lo otro. Y se pasan señalando los Goliat. Es fácil ver al gigante del otro, pero vérmelo adentro es bien costoso. Por eso los matrimonios tienen dificultades, porque solamente miran el Goliat del cónyuge, no miran su propio Goliat. Entonces, hermanos, ese Goliat del resentimiento que aparece ahí en la familia, ese es dañino, muy dañino. Tenemos que sacarlo. El tema de ahora va a ser más corto, porque ayer creo que me extendí bastante, sin darme cuenta, pero ustedes son los culpables. Pues sí, porque nadie se levantaba y se iba. Y yo como no tenía el reloj ni nada. Antes había un reloj, allá lo quitaron. Allá hasta el fondo. Sí, hoy sí. Allá está, ya lo vi. Hoy sí. Bueno, trajeron la Biblia, sí, ¿verdad? Levanten la Biblia. Pónganse de pie los que pueden todavía doblar las rodillas y ponerse de pie, pónganse de pie. Ábranla un poquito. Ábranla en San Mateo 13. Ábranla en San Mateo 13. Del 9 al 15. Ténganla abierta. El que ya encontró se sienta y la deja allí en la banca abierta. Se sienta el que ya la encontró. Déjela abierta, allí sobre la mesita, como esa, como banca. Ahí téngala abierta. Mateo 13. ¿Alguien trajo ceniza? No, ¿verdad? ¿Alguien trajo ceniza? Tráigamela para acá. Una mesita. Haga aquella que está allá, mira. Aquí la vamos a colocar. ¿Alguien que me ayude? Omar. Ay, esta mujer, ¿para qué busco hombre yo? Gracias, padre. Esta mujer no ocupa hombres. Esta es una bruja. Esta es una bruja. Sí. Y este marihuana, vos. Allá. Muy bien. El tema es de las cenizas a la luz. Entonces aquí tenemos las cenizas y aquí tenemos la luz. Miren qué ¿ella qué tiene? Mateo 13, versículo 9. Solo téngalo abierta. Bien, aquí tenemos la ceniza y aquí tenemos la luz, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz. El tema de hoy, bienvenidos los que están llegando. No los distingo quiénes son. ¿Distingues a alguien, Damaris? Muy bien. El tema de hoy
se llama la Biblia es espada de doble filo. ¿Qué trajeron ahí, ceniza? No son mías. Usted me llevó a pasear, por eso no. Ahí está, más marihuana, pero hecha ceniza. Bien, les decía que el tema es la Biblia es espada de doble filo. Así es. Así es. La Biblia es la palabra de Dios, lo sabemos todos. Y Dios nos habla. A veces nosotros queremos escucharla a Dios, decimos, pero es que Dios no me habla. Yo voy a misa, hago obras buenas, me porto bien, pero Dios no me habla. Pero tenés la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y Dios nos habla. La Biblia nos orienta hacia Jesucristo. Hacia Él nos prepara. El Antiguo Testamento, se van a dar cuenta ustedes que el Antiguo Testamento habla de Cristo sin mencionarlo. Para el caso de José, los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Que fue vendido. Y fue vendido por sus propios hermanos. Cristo fue vendido por uno de sus hermanos y traicionado por sus hermanos, por Pedro. Qué interesante. Y lo que vino a hacer José, a salvar un pueblo de Egipto de la hambruna, ¿verdad? Que eso es lo que hizo también Cristo. Podríamos hablar bastante de los parecidos que hay del Antiguo Testamento con Cristo, porque a veces también se dice Cristo es el nuevo Adán. O sea, el Antiguo Testamento preparándonos para encontrarnos con Cristo, pero hay algunos que solamente se quedan con el Antiguo Testamento, como los judíos, por ejemplo, igual que los evangélicos. La mayoría de los evangélicos solamente hablan del Antiguo Testamento. ¿Así? Y se meten ahí, se enfrascan y no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchas historias que todo llevan con un mensaje. Y la Biblia nos da instrucciones para nuestra vida. Es que nosotros no necesitamos ni siquiera leyes civiles. En la Biblia está todo para vivir. La cosa que nosotros no queremos vivir. Así vivir como humanos, no queremos vivir como humanos, mucho menos como cristianos. Pero también la Biblia es utilizada para engañar y rebatir, para engañar a las personas. Pero aquí en la Biblia dice esto. ¿Por qué le hacen caso ustedes a los curas? Así, ¿por qué? Es que a ustedes los tienen engañados por mucho tiempo. La Biblia es utilizada para rebatir. Yo con un protestante, yo no voy a discutir. No porque sepa más. No. Ustedes han visto los videos del padre Toro, Luis Toro, ¿verdad? A veces da una rabia, ¿verdad que sí? Da una rabia la forma como lo atacan. Y uno como que quisiera meterse allí y agarrar del pescuezo, de la nuca. ¿Verdad que ustedes han querido hacer eso? Quítate de ahí, no le digas eso al padre. Yo soy sacerdote y me duele que le diga es que lo insultan al padre Luis Toro. Yo no entiendo cómo esos protestantes y pastores insultan al padre. Digo yo, este padre tiene paciencia, humildad, pero es que él sabe que se la sabe también. Cristo lo atacaban por todos lados, por todos lados. Entonces, cada quien tiene una tarea. En el caso del padre Luis Toro, esa es la tarea. Yo creo que no cumpliría esa tarea, como la hace él, no. Ni aunque estudiara, yo creo como él ha estudiado, no lo haría.
es que a mí me repugna que utilicen la Biblia, que es tan sagrado, para rebatir, para llevar gente, como dicen, harina para mi molino, porque los protestantes no crean que predican para que la gente se convierta. Esa no es la intención. La intención son los chavos. Las fichitas decimos en Honduras. Son los chavos. La plata. Esa es la intención. Miren Honduras, hermanos, cómo se ha descubierto pastores aliados con los narcotraficantes, aliados con el presidente de la República. Les voy a decir esto, el cardenal habló conmigo y me dice, mira hermano, llegó el pastor, el que era presidente de todos los pastores de Honduras, llegó a decirme, me dice, a que le ayudara, porque él estaba en problemas con la justicia, el pastor más fuerte que estaba aliado con el presidente. Y le dice, miren, cardenal, le dice, quiero que la Iglesia Católica nos ayude, porque vamos a tener problemas. El cardenal le dijo, mire, yo con temas de justicia no me meto. El pastor evangélico, el jefe de todos, porque estaba en contubernio con el presidente, porque recibían millones y millones con el presidente de la República en todo el país. Y donde yo vivo hay un pastor que vende droga. Es uno de los que no me quiere a mí. Yo no lo conozco. Tiene muchas casas, tiene armas, mucho dinero, un programa en la televisión hablando de la Biblia. ¿No creen que son unos sinvergüenzas? Y la gente, mira, la gente cree en lo que ellos dicen. En el tiempo de la pandemia en Honduras, a mí me daba rabia ver los policías de rodillas en la calle haciendo un show, orando con los pastores. ¡Uy! Decía, esos sinvergüenzas, hasta los policías con los pastores, los jugadores de fútbol, todo. Gracias a Dios que la Iglesia Católica se mantuvo lejos del presidente. En este momento, pues la Iglesia Católica fue la que estuvo denunciando esas cosas de los narcos y estamos felices porque no nos embarramos con esa cosa. Vivimos en pobreza, pero alegres y en libertad, ¿verdad? Sí. Miren, utilizan la palabra de Dios para dividir, y el que provoca división, por ejemplo en una familia, hay familias que se han dividido. Aquí en Estados Unidos se han dividido muchas familias por los protestantes, por la palabra de Dios, no, por la falsa prédica de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede que divida, sí divide. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que divide? ¿Qué dijo Cristo? Yo he venido ¿para qué? Él dijo, yo quiero que arda fuego, pero ese es otro fuego, no es del que pensamos nosotros, es el fuego del amor, del Espíritu Santo. Pero dice que Él va a ser causa de contradicción. ¿Y cómo es que divide Cristo? Con su palabra, ¿cómo divide? Aquellos que no están de acuerdo con su palabra, se van. Ah, pero qué fuerte habla. Mejor me voy. Yo no voy a escuchar a este tipo. Mejor me voy, no lo escucho. Me molesta, no me gusta. Era Cristo el que estaba hablando. Mejor me voy. ¿Dividió la palabra de Dios? Sí. Sí dividió. ¿Pero por qué? Porque hay muchos que son tan pecadores que no quieren corregirse. Y la palabra de Dios, por eso les digo, es de doble filo. Doble filo. Une, pero también divide.
Pero lo que hacen los protestantes es dividir, pero con intención mala. La intención de Jesús era dividir, pero con buena intención. Muchos creen, como les decía anoche, que por no tener buena formación bíblica es que abandonan nuestra fe católica. Como algunos creen de ustedes, creen, porque nos hace falta conocer la Biblia, por eso muchos se van de la Iglesia Católica. Posiblemente no están de acuerdo conmigo, posiblemente, pero yo no estoy de acuerdo que por no conocer la Biblia me haga evangélico. No, yo no. ¿Saben por qué? Si usted le pregunta a un católico, a un viejito, aquí no hay viejitos, pero si hubieran viejitos o viejitas, no, es que no me refiero a ustedes, son otros viejitos. Pero son viejitos bien viejitos. No, no es broma. No es broma lo que estoy diciendo. Son de otra época que no sabían ni leer ni escribir. Y me van a dar la razón con lo que estoy diciendo, ya van a ver que sí. Personas que no sabían ni leer ni escribir, que no podían leer la Biblia de la palabra de Dios. Pero a esas personas que no podían, que no tenían conocimiento de la Biblia, un protestante de estos no se lo llevaba, porque no se lo llevaba. Entonces, por eso que yo no creo que alguien diga que se hizo evangélico. ¿Se acuerdan aquí un grupito, verdad? Que se lo llevaron y conocían la Biblia, y eran los que más conocían, quizás más que nosotros posiblemente, y conocían todas las leyes de la Iglesia Católica. Vaya, para querer seminarista. Entonces, por eso les digo que esa no es una razón porque alguien se vaya de la Iglesia Católica. La razón para mí que abandonan nuestra religión es por falta de fe. No es por falta de conocimiento bíblico. Es como aquel que ha vivido en las cenizas. Cuando lee la Biblia sin tener una buena formación espiritual, cree que ya llegó a la luz. Voy a repetir esto. Es como aquella persona que ha vivido en las cenizas del pecado, las cenizas de la enfermedad, del sufrimiento, pero cuando lee la Biblia sin tener una formación espiritual, cree que ya llegó la luz. Así. Cree que por leer la Biblia y ha tenido dificultades, cree que ya llegó la luz, cree que eso es la luz. No. Cuando ha leído la Biblia y se la sabe toda, se conoce citas bíblicas, entonces cuando conoce mucho de la Biblia, en vez de tener a Dios adentro, lo que ha ganado es al diablo. Oye, ¿pero por qué? Porque le entra lo que se llama la soberbia. Eso es lo que tienen los pastores protestantes, porque conocen tanto de la Biblia que creen que tienen todo. Claro, tienen toda la soberbia. Entonces, como que se hacen como una jirafa, miran a aquel católico poco formado, lo miran para abajo y empiezan a engañarlo con la soberbia y a llevárselo así. Entonces, él cree que porque ha leído un montón la Biblia muchas veces, cree que ya está en la luz. Error. Ya más adelante les voy a explicar por qué está equivocado, porque cree que ha leído mucho, se vuelve soberbio, cree que lo sabe todo, se cree iluminado. Entonces, la primera herramienta para fortalecer la fe es un encuentro con Dios en el prójimo. Esta es la mejor arma para llegar a la luz. El encuentro personal con Dios en el prójimo. Ese es el tema de hoy. Por eso sí les decía, le voy a pedir a... ¿Hay un hombre aquí que quiera leer?
un hombre que quiera leer. ¿Tiene la Biblia allí? ¿Alguien que trajo Biblia? ¿Un hombre y que quiera leer? Muy bien. Entonces léete Mateo 13, 9, 15. Omar, ayúdame con la silla. Tráeme una silla aquí. Cualquier, ok. Aquí. Ahí está bien. Ya. Lee. Aquí o allí, no importa, como todos tienen Biblia. Mateo 13 del 9 al 15. El que, Tres. el que tenga oídos. Del 9. El que tenga oídos. Los que tienen oídos que oigan. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablaba a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no, pues al que no tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías, porque más que escuchen, no entenderá, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, lo que le estaba hablando ahora de los protestantes, eso lo dice Cristo, ¿verdad? Y ellos que estaban leyendo, los protestantes, la Biblia, leen y leen, pero no entienden. Miran la palabra, pero no la miran. Según ellos, la entienden todo muchísimo, pero siguen igual, no cambian.
porque les hace falta algo, que es lo que vamos a tocar ahora. A todos puede ser que nos falta algo. Eso es lo que me ha tenido a mí meditando por varios años, después de que me fui de acá y aún aquí. Eso ha sido mi vida como sacerdote, meditando eso, lo que les voy a hablar ahora. Por eso no hay que creerse grande porque tenés una Biblia. Como les decía ayer, puede ser que tenés una luz y no mirás. Tenemos estos espejuelos, ¿verdad?, que son para mirar. Yo a veces me los quito para mirar, para leer, me los quito a veces, aunque los necesito, pero uno se acostumbra y uno siente que esto le estorba. A luces te estorban, ¿verdad? Pero a veces esto no es lo que te ayuda a leer. No es eso, no son los lentes, no son los espejuelos, es otra cosa. Y de eso vamos a hablar ahora. El encuentro con Dios en el prójimo, ese es el tema, la fe. Entonces, muchas veces decimos, hay que mirar con ojos de fe, así, con ojos de fe. Un compromiso con Dios y con el prójimo. Eso es la fe. Es un compromiso. Tener fe significa un compromiso con Dios y con el prójimo. Porque eso era lo que tenían nuestros antepasados, los más viejitos que ustedes. Ellos tenían fe, porque ellos sabían si el vecino le hacía falta comida. Ahí aparecía con una comida. Yo sé que usted no tiene esto, usted no me quiere pedir, pero yo le voy a dar porque usted no tiene. Entonces, un compromiso con Dios y con el prójimo, ahí se conoce que tenés fe. Si te comprometes con los dos, con el prójimo y con Dios. Entonces, lo que les voy a hablar ahora, posiblemente quizás no estén de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero en lo que yo he leído y en mi formación cristológica y en mi vivencia personal, eso es lo que a mí me ha ayudado a entender esto, que la fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. Eso fue lo que yo estudié cuando tenía la cristología, y por eso que yo actúo así. La fe no consiste en la confesión y la aceptación racional de un conjunto de verdades de la iglesia. Voy a repetir esto. La fe no consiste en la confesión, confesar la Santísima Trinidad para decir algo. También aceptar ese conjunto de verdades de la iglesia. Una verdad es que Cristo es Hijo de Dios. Así, esa es una verdad. Y que Cristo era hombre y también era Dios. Pero con confesar y aceptar eso, con eso no estoy diciendo que yo tengo fe. No. Tampoco en aceptar los dogmas de la iglesia, con que yo acepte los dogmas de la iglesia. ¿Cuáles son los dogmas? Por ejemplo, decir que la iglesia católica es una. Eso es un dogma. Que es santa, católica y apostólica. Son dogmas. Con decir que yo acepto esos dogmas de la iglesia, con eso no estoy demostrando que tengo fe. La fe, ante todo, es una postura existencial. ¿Cómo es eso? Es una postura existencial, está intrínsecamente unida a nuestra identidad. O sea, a los valores que practicamos nosotros. La fe está unida a los valores. O sea, yo existo de acuerdo a
la forma como yo me comporto con los demás. Es así como yo existo. Yo existo para mí mismo y yo existo para los demás de acuerdo a cómo yo me comporto, cómo yo practico los valores morales, valores cristianos. Eso es lo que me va a ir dando una identidad. Así, la fe es una actitud, o sea, una acción. La fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. Ya les voy explicando por qué la fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. La fe comprende entonces al conjunto de la vida teologal, las virtudes que nos habla en la palabra de Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Si no solamente la fe sola, tiene que ir la esperanza y la caridad. Por eso van juntas las tres. Son como un trípode. Trípode es esa que está allí, tres patas, eso, ¿ve? Que detienen. Entonces es un trípode. El trípode, que es la fe, la esperanza y la caridad, es la que alimenta nuestra espiritualidad cristiana, nuestra vida cristiana, es la que la alimenta, las tres, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. Vean que lo estoy repitiendo bastante, pero más adelante con una cita bíblica vamos a entender lo que estoy diciendo. La fe no se limita solamente a afirmar la existencia de Dios. Solamente decir que Dios existe, eso no es totalmente la fe. Creer que Dios existe y ya con eso me quedo. Porque puede haber un momento en que podemos dudar de la existencia de Dios. Lo de la pandemia, por ejemplo. ¿No creen ustedes que los ucranianos en este momento no se han de estar preguntando, ¿será que en verdad existe Dios? Si existiera Dios, estos rusos condenados no vinieran a atacarnos. Si existiera Dios, no hubiera matado tanta gente en Nueva York el COVID. Pero fueron cientos, ¿verdad? Miles y miles. Entonces uno se pregunta, si existiera Dios, eso no hubiera pasado así. Entonces, por eso les digo que la fe no se limita solamente a afirmar la existencia de Dios. No, la fe nos dice que Dios nos ama. Oiga bien, la fe nos dice que Dios nos ama, pero exige de nosotros una respuesta de amor. Aquí ya vamos llegando al punto. La fe nos dice que Dios nos ama, pero todavía la fe no se comprueba. Para aquella fe verdadera, nosotros tenemos que responderle a ese amor que Dios nos da con amor. Cuando al que nos ama le respondemos con amor, esa respuesta de amor se da en el amor, pero es que no es un amor, como les decía anoche, romántico. Dios nos ama, sí, yo también lo amo. ¿Tú crees en eso? Que Dios me ama y yo le respondo, yo te amo también. ¿Ustedes creen eso? No. Hay muchos esposos que se dicen recíprocamente por el teléfono: amorcito, yo te amo tanto, tú eres la razón de mi existir. Pero no se sabe a quién le está diciendo, a la secretaria o la que está hablando por teléfono. ¿Qué piensan? ¿A quién le está diciendo? Y las dos se lo creen, la amante y la esposa. ¿Será cierto eso? Tú eres la razón de mi existencia. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, no se puede comprobar que con que yo le responda al amor que Dios me da con palabras. No es así. Por él decía que exige una respuesta, pero no es una respuesta con palabras.
Porque Dios nos ha demostrado su amor, no tanto con palabras, nos ha demostrado su amor con los hechos. Entonces, esa respuesta de amor se da en el amor a los hombres. ¿Cómo puedes amar? Más adelante les voy a explicar de nuevo esto. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves y odiar a alguien que ves? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Entonces, eso no es amor. No, hermanos. Cuando yo amo a mis hermanos, entonces yo voy a hacer un compromiso. El compromiso que hago es con Dios y con mis hermanos. Allí, si yo me comprometo a amar a Dios, que no miro, pero amar a mi hermano, que sí miro, entonces es allí que estoy demostrando que tengo fe. El encuentro con Dios se va a dar en el encuentro con el prójimo. Allí. Cuando yo me encuentro con el prójimo, es entonces que voy a demostrar que sí amo a Dios. En los encuentros con los otros es que yo me encuentro con Dios. ¿Alguien tiene allí San Mateo 25, 31, 40? San Mateo 25, 31, 40. Bienvenidas y bienvenidos. San Mateo 25, 31, 40. El que lo tenga listo, que lo lea. Sí, el juicio final. Hasta el 40, 31, 40. Léalo. No. Mateo 25, 31, 40. Haga. Dejémoslo ahí, palabra de Dios. Esa es la frase que a mí me ha tocado siempre. Cuando hicieron con uno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Hoy sí creen ustedes lo que yo he dicho sobre lo que es la fe. La fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. Vean qué diferente al concepto de fe que tenemos nosotros.
dicen esa persona sí tiene fe. No, para demostrar que yo tengo fe, debo de tener un encuentro con Dios. Eso es lo que me gustaría con nosotros, no ustedes, conmigo y ustedes, que después de esta misión tengamos fe, pero no la fe de esa romántica, sino que sea un compromiso con Dios y con el prójimo. Les voy a decir que en esta parroquia yo he observado eso. Miren, en algún momento los voy a alabar a ustedes, pero en otros momentos, es que lo que es, hay que decirlo. Yo le comentaba a alguien que ustedes viven algunos con un chequecito que les dan. Y nada más. Y nada. Eso es todo. Con un chequecito. No le sobra. Pero no le falta. Pero de ese chequecito, muchos de ustedes comparten un poquito. Es que yo lo he visto. Por ejemplo, cuando me operaron a mí, yo sé que muchos aportaron acá. Y yo, como les digo, allá en Honduras, la parroquia donde yo trabajé, una parroquia pobre económicamente, pero rica en fe. Y es que los conozco bien, he ido a la casa de ustedes, de muchos de ustedes. Los muebles que tienen, los mismos de siempre, desde hace años. Los mismos. Es que es cierto, porque el que tiene mucho dinero pasa comprando y votando. ¿Ustedes cómo van a votar lo que tienen? Ni aunque tengan hijos, sus hijos son acabados también. Entonces, el encuentro con Dios se da en el encuentro con el prójimo. Cuando te vimos con hambre y como forastero, cada vez que hagas algo con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Así, lo hicieron conmigo. O sea que es un diálogo entre el juez, que es Jesús resucitado, y el grupo de personas, los que han aliviado el sufrimiento de muchas personas, de muchos necesitados, y hay otros que han vivido negándoles la ayuda a los necesitados. No podemos, soy pobre, no tengo nada. Y despacito. Entonces, viene más adelante otra lectura que es bien interesante. Ay, lo que quiero decirles ahorita, no se vayan a molestar. Lo estoy como pensando. Miren, hay muchas personas que creen tener fe, pero han vivido refugiados falsamente en la religión. Así, refugiados. Pero hay que presentar, ¿por qué? Queremos presentarnos como un modelo de religiosos. ¿A qué me refiero eso? Que hemos actuado en el tiempo de Jesús. Había un grupo religioso que se llamaban los fariseos. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Y los saduceos, los escribas, que ellos se vestían de hipocresía y que fingían tener una moral. Eran unos pícaros, eran unos sinvergüenzas, eran sacerdotes,
eran estudiosos de la Biblia. Son de esos que se refugian en la fe. Ayer capturaron a un marero, a un pandillero en Honduras, que venía de El Salvador, todo tatuado por dentro. Eso apareció en los periódicos de Honduras. Entró a Honduras como vestido de sacerdote. Y lo interesante es que en Centroamérica, más que todo en Honduras, como él llegó vestido con un clerima, con una cruz, parecía de obispo y con un saco, y le dijeron a la policía: soy sacerdote. Nosotros los sacerdotes en Honduras no nos vestimos así. Ustedes han visto cómo se visten aquí los sacerdotes, especialmente los diocesanos, porque los capuchinos no se visten así aquí en Estados Unidos, es con un hábito, con los cafés. Los diocesanos sí, ustedes han visto con un saco por dentro, y otro por fuera, los sacerdotes, y todos bien elegantes. Entonces, él se presentó como sacerdote, pero cuando se le quitan la camisa, los tatuajes, el peligroso. Entonces, así sí le llamaban el alias, era el peligroso. Se refugió en la vestimenta de sacerdote. ¿Para qué? Para esconder su delito, su maldad, sus crímenes. También en aquel tiempo, eso fue lo que pasó con los fariseos de aquel tiempo. Se escondían allí en una vida religiosa. Y la cuestión es que todos los días tenían mucha vestimenta, y Cristo se los dice. ¿Se han acordado? Ustedes que les gusta andar con grandes vestimentas para que los admiren en la calle. Así. Entonces, se están refugiando en eso. ¿Para qué? Para esconder la maldad, la hipocresía. ¿No creen que también muchas veces nosotros nos pasa lo mismo? Es lo que no quería que escucharan, pero van a escuchar. ¿No creen que cuando venimos a la misa, aunque no sean sacerdotes ustedes, no creen que se esconden también en esa piadosidad? Qué peligroso lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque puede hacer que alguno se presente aquí como una santita o como un santito, como un gran religioso, y por dentro, cuando te tocan un poquito que te toquen, explotas, explota. ¡Ah! Virgen Santa, ¿verdad? Virgen de la Altagracia, Virgen de la Providencia. Por eso les decía Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y del comino, pero han descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que ustedes tienen que haber hecho, sin descuidar las otras. No es mal ser piadoso, no es malo rezar el rosario, no es malo leer la Biblia. ¿Quién ha dicho que es malo? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero también tienen que ver al otro como un ser humano. Así, tiene que ver al otro también, no dejarlo descuidado. Entonces, su compromiso, muchos, es solamente con el culto. Y les voy a decir eso: hay esposos aquí, levanten la mano el que tiene esposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora los que tienen esposo, levanten la mano. Téngala levantada. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Y por qué me salieron nada más 10 esposos? No, que a las viudas no me refiero. No, con ustedes no tengo problema. El tema no es con ustedes, con las viudas. Ustedes se salvaron. La pelea que tengo hoy, los que tienen esposos y las que tienen esposas. Con eso voy a pelear ahora. O sea que estos pobres 10 hombres son los esposos de estas 20 y pico mujeres. Qué malo, ¿verdad? Qué malo son los esposos que no vinieron. Miren, hermanos, usted puede ser muy buena esposa o un buen esposo. Usted puede ser el hombre o la mujer que reza más completo el rosario. Porque hay muchas de las personas que si le hizo falta una oración en el rosario, sienten que no lo rezó completo. Se sienten tan incómodos. Sienten que han cometido un pecado grave. Así. Y si no fueron a una misa, y si no fueron a una oración por allá, sienten que la regaron. Están incómodos. Ay, Dios mío, Señor, perdóname, porque yo no sé si te recé una Ave María. Yo no sé si fue el misterio que me olvidó o qué fue. Se sienten tan mal, hasta diarrea les pega. Hasta diarrea. Ahora miremos la otra parte. ¿Cómo actúas con tu esposo? Con tu esposa. ¡Ah! Ese desgraciado, ese haragán. ¡Ah! ¿Se fijaron, hermanos? ¿Tú crees que por rezar, por confesarte, por todo, las prácticas religiosas, tú crees que tienes fe? Pero descuidas a tu cónyuge. Que ya lo tengo aburrido. Uy, ojalá que se muera. O que se vaya. Y si le cuentan que su cónyuge tiene un amante y que se lo lleve de una vez, un favor me hace. ¿Se fijaron, hermanos? ¿Y tú crees que tenés fe? Te estás refugiando en los rezos, en la misa, pero estás descuidando tu responsabilidad como esposo o como esposa. Lo que les estoy diciendo, hermanos, no es solamente para que se rían. Y de ese tema voy a hablar el sábado, los matrimonios. Aunque esto lo tenía para el sábado, pero lo estoy adelantando un poquito. Así es, hermanos. Entonces, ¿cómo te puedes llamar cristiana o cristiano si no estás practicando tu compromiso? Entonces, su compromiso no era solamente con el culto. Lo que tenían los fariseos, que su compromiso era con el culto y cumplir las leyes y que los demás la cumplan. La palabra compromiso significa cumplir una obligación contraída en un convenio. Así. Si no le he hecho un compromiso, no me siento parte de. Entonces, aquí viene algo con ustedes. Hay muchos que vienen a misa, y bastante los domingos, pero solamente a sentarse allí. Y al final, cuando se está pidiendo una ayuda, ya sea económica o para trabajar, yo me acuerdo cuando yo estaba aquí, que para limpiar el salón abajo, para hacer actividades, cuando la parroquia pedía algo, la gente no quería colaborar. Las mismas cocineras, ¿verdad, Lucy? Las mismas.
Y era una pelea que teníamos en el concilio, ¿se acuerda? Discusión. Que no querían comprometerse. Pero si había algo aquí, un evento. Era un baile abajo, ¿se acuerdan? ¡Oh! Se llenaba. Sí. Cuando celebrábamos una misa aquí de la Virgen de la Altagracia, la Virgen de Suyapa, que ni hondureños sabían, pero la gente venía. Pero mira, cuando era de comprometerse, que allí solamente piden chavos nada más. Y muchos molestan. Por eso les digo, hermanos, que no hay que creer a la fe de muchas personas. Por él decía que algunos se van a molestar porque se refugian en el culto o en las cuestiones religiosas. Entonces, cuando uno tiene una obligación, hay que cumplirla. Si no, pues no he hecho nada. No me siento parte. Por eso es que muchos se han ido de esta parroquia. Y se han ido no por los sacerdotes, perdóneme. No es porque yo defienda a los sacerdotes. No es por ellos que se han ido. Se han ido por haraganes. Porque no se quieren comprometer. Así, cuando se les exige. Miren los del MEC. Levantan la cola y salen disparados. Cuando les pide que se comprometan, yo no sé si el Santo Nombre todavía existe. Yo no sé si todavía está Sagrado Corazón. Cursillistas. ¿Se acabó? ¿No hay cursillistas? No se reúnen. Pero no, lo está defendiendo por lo menos. No se reúnen. ¿Y hay MEC? ¿Carismáticos? Solo 4 gritaron. Bueno, entonces la espiritualidad es para aquellos que prestan atención a la voz interior. No hay que confundir la religiosidad con la espiritualidad. Las dos ayudan a mantener la fe, la religiosidad y la espiritualidad. Pero la espiritualidad es aquella que presta atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar, sobre todo a cuestionar. O sea, a no tragarse todo. Hay que cuestionarlo. Mientras que la religiosidad, yo no sé por qué le rezan a San no sé quién, a San Judas. Pero yo rezo el rosario, porque no sé. La espiritualidad es diferente. La espiritualidad pregunta, ¿por qué estoy rezando? Eso es lo que nos hace falta a los católicos. Nos hace falta espiritualidad. Posiblemente algunos se van de nuestra iglesia porque no tienen espiritualidad. No saben el significado de la veneración a las imágenes. Bien, dice en San Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que están cansados y acargados, y yo los haré descansar. Eso dice el Señor, vengan a mí. En el mundo, el encuentro con Cristo es lo que encuadra todo nuestro comportamiento humano, el encuentro con Cristo. Les voy a explicar por qué. Al mismo tiempo que lo diviniza. Eso lo vamos a entender, lo que estoy diciendo ahora, con la parábola del buen samaritano. Es un comportamiento humano, la relación que tengo con los demás, pero lo diviniza. El encuentro con Cristo se hace en el prójimo. De ahí la pregunta, ¿quién es el prójimo? Ya vamos a ir dando al punto que quiero llegar. En la parábola del buen samaritano, ustedes la han escuchado muchas veces, no la vamos a leer porque ya la conocen. Entonces le pregunta a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Sí, le preguntan a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Entonces, porque llegó un muchacho que quiere ganar el reino de Dios. ¿Te acuerdas lo del hijo prójimo? Que yo he cumplido con todo esto y todo esto.
y habla de los mandamientos. Entonces le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta una historia que es como una especie de un examen superficial en hacer creer que el prójimo es el que está en el camino. El prójimo está en el camino, herido. Pero Cristo invierte, cambia al final la pregunta y les dice, ¿cuál de estos fue el prójimo del otro? ¿Cuál fue? O sea que podemos creer que el prójimo es el que está tirado en el camino. Él les dice, ¿cuál fue el prójimo? ¿Cuál fue el prójimo? Pasaron 3. Estaba un hombre tirado, ¿verdad? Pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó un samaritano. Entonces, ellos contestan el samaritano. El sacerdote, porque ellos están acostumbrados a estar en el culto, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios. El levita es el que ayuda. ¿Por qué ni el levita ni el sacerdote se acercó? Porque estaba herido, tenía sangre. ¿Por qué ninguno de ellos se agachó, ni siquiera miró? Porque en aquel tiempo, si tocabas a alguien que estaba sangrando, se iba a contaminar y tenía que arriesgarse. Al contaminarse lo iban a excluir del templo. Tenía que pasar un tiempo de purificación. Era tremendo en aquel tiempo. Entonces dice, aquí yo no quiero pasar purificación. No quiero que me castiguen porque le he ayudado a este. Mejor paso de largo, voy a rodear para no enfrentar, ¿verdad? Entonces, el samaritano, ese se acercó, le lavó las heridas con vino, dice ahí, con aceite, y lo subió a un caballo y lo llevó a de un hotel, digamos, o un hospedaje, alguien que lo cuidara, y también pagó, así, pagó para que le ayudaran. Entonces, les decía que Cristo les pregunta, ¿cuál de los 3? Claro, todos dijeron que, ¿cuál fue el prójimo? El samaritano, así. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí Cristo? Que ser cristiano es aproximarse a los prójimos. Aproximarse, acercarse. No es el encontrarlos en mi camino, porque los dos, el sacerdote y el levita, los encontró en el camino. Ser cristiano verdadero, tener fe, es aproximarse, es encontrar al necesitado allí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Prójimo es, ¿qué es lo que perdió? Es cuando yo me acerco, yo me aproximo al necesitado. No porque me llevan, no porque me obligan, no es porque está allí, es porque yo lo busco. Yo busco encontrarme con aquel que está herido, no por casualidad, sino porque yo me siento cristiano y veo las necesidades de los demás. Eso fue lo que intentamos hacer con los del Cristo roto acá, que en una Semana Santa visité 40 familias. ¿Alguien se acuerda? 40 familias. Yo fui a celebrar misa en 40 apartamentos todos los días. Me acompañaban un grupito de mujeres y Juan Pichardo. ¿Se acuerdan, verdad? Y al final
esa gente el domingo de resurrección vinieron acá. Fuimos a buscarlos. Cuando llegábamos a sus apartamentos, yo me sentaba a escuchar los lamentos de aquellas familias. Y eso es lo que yo he querido hacer siempre y lo quiero seguir haciendo. No que me busquen, sino que es ir a buscarlos, ir a encontrarme con aquellos heridos, es aproximarme, es sentirme que soy un agente, agente de la historia de esa persona. Así, yo soy parte de su historia, de su vida. Miren qué bonito, hermano, es eso. Hay un muchacho, señor, en Ocotepeque, que vino a visitarme donde yo vivo, a dar testimonio de su cáncer. Él ahora mismo me está revisando otros libros que escribí en la pandemia, me los está revisando. Y a mí se me había olvidado algo de ese matrimonio, que ellos estaban separando. Y yo casi no me acordaba todo. Y entonces ella ahí mismo me dice, padre, por usted estamos juntos de nuevo. Porque cuando estábamos separándonos, usted me estuvo aconsejando. Y cuando fueron a donde el juez, ella recordó lo que yo le había dicho. Una de las consejos que yo le di, que no llorara en frente del esposo. Ese es el problema que tienen muchas mujeres. Creen que por los llantos van a convencer al marido para que no las deje. Cándida se persina. No es así, Mercedes, no. No hay que llorar. Perdonen los hombres, pero tápese los oídos los hombres. Las mujeres, nunca llores en frente de tu marido. Mira, si tu marido tiene otra mujer, no llores. Miran, estos días antes de venirme, me llamó una muchacha llorando que su esposo aquí en Estados Unidos la está engañando. Y después le dije, mándame todos los ¿cómo se llaman? Los mensajes. Y me manda una fotografía, pero y digo yo, a un sacerdote le manda esa fotografía. Me dice, pues esas son las capturas que encontraron en el teléfono de él. Pero no me mande esa cosa. Unas fotos tan feas, bueno, no feas, porque lo que tienen las mujeres no es feo. Depende, ¿verdad? Quizás. Pero yo solamente quería palabras que me mandara, que le decía, no fotografías. Y si ustedes hubieran visto lo que me mandó, pero ella llorando. Y dije, ¿por qué está llorando? Porque en México dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. Yo le diría, y dicen que las mujeres no deben llorar por un hombre. Así es. No tienen que hacer eso. Eso no se hace. Bueno, ¿y por qué entramos con este tema? No sé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos es el prójimo? ¿Quién de los tres? Lo que les decía era que esta muchacha no se separaron. ¿Quién ha estado con él en el cáncer? Él se puso flaquito con la quimioterapia. Flaquito, pero un hueso. Ella es la que lo ha acompañado, le da de comer, lo baña, lo ha asistido. Imagínense, cuando él andaba con otras mujeres antes. Porque ese es el problema. Yo no sé por qué las mujeres quieren separarse del hombre simplemente porque tienen amante. Yo no entiendo eso.
Creo que me van a agarrar a garrotazos las mujeres. Mira, Silvia, se tapa la cara. Por cornudo, ¿verdad? Pero miren, hermanos, es que Dios sabe lo que hace. Sabe orientar a las mujeres y a los hombres cuando hay dificultades. Pero para eso es necesario escuchar la voz de Dios. Pero hay mujeres que no escuchan la voz de Dios. Solo se ponen a llorar nada más. No. En vez de ponerte a llorar, ve a la iglesia, arrodíllate para que se calme todo. Y eso es lo que hago, hermanos. En este año pasado, ¿cuántas amenazas yo recibí de muerte? Y a medianoche yo llamaba a un muchacho franciscano, acompáñame a la capilla. Cuando yo estaba asustado, preocupado, yo, ¿qué voy a hacer? No tengo armas, no tengo quien me defienda. Le digo, vamos a rezar, venite, vamos un poquito a la capilla para no estar solo. Ya, yo me iba tranquilo ya a dormir. Me dormía rápido. Yo no entiendo por qué ustedes en su casa se meten a tantos líos. El Papa le dijo a los jóvenes, hagan líos, pero no a ustedes. No a ustedes. Hagan líos, pero líos de lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué desesperarme con un problema? ¿Por qué no me pongo a orar y contarle al Señor? Porque si empiezas a gritarle a tus hijos, a tu mamá, a tu nieto, no se consigue nada. El problema es más serio. Así, es más serio. Volvemos con los prójimos. Hay caminos en la vida en los que siempre encontraremos prójimos. Si yo tomo el camino del encuentro con los demás, encontraré millones de prójimos. Hoy he encontrado cuántos borrachos, eso me decía Omar, cuántos drogadictos aquí en Nueva York. Eso sí yo miro más que antes, porque el presidente de Honduras dijo que les iba a meter por las narices a los gringos la cocaína. Y lo consiguió, porque de Honduras es que venía esa droga, bueno, de Colombia, de Venezuela, pero de Honduras la mandaban directo para acá. Demasiada droga. ¿Cuántos prójimos hemos encontrado en la calle hoy? Y que hoy no piden $1, ¿verdad? Dijo $10, aquel ahí, ¿verdad? Eso dijo ayer, ¿verdad? $10, dijo. ¡Qué barbaridad! Así es. Entonces, el hombre, el ser humano con su libertad, es el que construye su liberación y su salvación. Nosotros mismos lo hacemos. Es cierto que yo encuentro a Dios en el prójimo, pero en realidad al prójimo lo tengo que buscar. Así como decimos que yo busco a Dios en la Eucaristía, vengo a la Eucaristía. El Papa en la jornada de los pobres, hace 2 años, 3 años, dijo, ¿qué sentido tengo yo, dijo, de venir a adorar a Cristo vestido de púrpura en el templo? Cuando salgo en la calle, miro a Cristo vestido de pobre y lo ignoro. Eso dijo el Papa Francisco, no son palabras mías. ¿Qué sentido tiene? Que comulgás a Cristo aquí, pero ignorás a Cristo pobre en la calle. Entonces, si yo busco a Dios, también tengo que aproximarme al prójimo. Así. El último que pasó delante del herido, lo hizo su prójimo. O sea que yo soy prójimo del otro, pero también hago al otro que sea mi prójimo. Así es. Entonces, que mi encuentro con Dios se da en el prójimo.
Si yo quiero encontrarme con Dios, lo tengo que hacer en las personas. Es el significado de la cruz. ¿Ustedes no sabían qué es el significado de la cruz? Porque la cruz tiene uno para arriba y otro acá. Eso me explicaron a mí. El que va para arriba es para ver a Dios. Los brazos que van acá es para ver a mis hermanos. Por eso la cruz tiene el símbolo de encuentro con Dios en las personas. Entonces, que mi encuentro con Dios se dé en el prójimo, ese es un tema bíblico, en San Mateo 25. Es un texto muy claro. Pero todo el Antiguo Testamento lo dice. Lo que le hacen al extranjero, a la viuda y al huérfano, afecta a Dios mismo. Es por eso que mi fe, cuando yo estuve aquí, se alimentó grandemente, lo que decía Lucy, con ustedes las viudas. Ustedes creo que me miraron que yo andaba con un montón de viejas, ¿verdad que sí? Pero viejas bonitas. Había una que le decíamos la vieja. ¿Quién se acuerda? ¿A quién le decíamos la vieja? No, Altagracia. Altagracia, la que vivía allá por la esquina. Ella decía, yo soy una vieja. Fue de las primeras viudas aquí. ¿Ah? No, es otra. Ella también dice que es vieja, pero era, ¿vos te acordás, verdad, Jackie? Altagracia, una blanquita. Exactamente ella. Ajá, ella era bien linda ella, bien linda, muy especial. Entonces, el estar con un montón de viudas, les voy a decir que mi fe se me alimentó. ¿Por qué? Porque las viudas en aquel tiempo eran abandonadas, eran descuidadas, como que ya no valían para nada. Igual que los huérfanos, no valían nada. Entonces, hay que buscar a las viudas, hay que buscar a los huérfanos. Esa era la ley del Antiguo Testamento. El que hace algo con un extranjero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a los extranjeros los expulsan, son mal vistos. Eso es malo, eso no es correcto. En el Antiguo Testamento habla de ver bien al extranjero, a la viuda, al huérfano. Cuando digo que son mal vistos, no me refiero por ustedes, me refiero por algunos del gobierno, no todos tampoco. Ustedes a veces son tan buenos porque ustedes son latinos. Si ven que viene alguien indocumentado, lo apoyan. Aquí se han apoyado muchos indocumentados en esta parroquia. Eso es lo bonito. Las parroquias latinas en Estados Unidos son refugios de indocumentados. Por eso las parroquias donde están los latinos nunca van a terminar. Nunca van a acabar esas parroquias. Pero donde hay chelitos, donde hay blanquitos, porque ellos sí discriminan. No todos, porque hay muchos que son bien buenos y mejores hasta que nosotros. Mejores hasta que nosotros. Entonces, eso era del Antiguo Testamento. La cultura del encuentro, que es lo que ha hablado mucho el Papa Francisco, un mensaje en la Argentina dijo, les entregamos lo mejor de nosotros mismos para mejorar, crecer, madurar.
Y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro, entregarnos a nosotros mismos. Es decir, para que pueda haber una cultura del encuentro hace falta que cada uno quiera entregarse más allá de los propios intereses. A eso es lo que él se refiere, entregarse más de lo que yo tengo, de lo que yo quiero para mí, más, esforzarse más. Alguien puede decir, yo sí vivo mi compromiso de encuentro y de servicio con mi familia, y lo hago todos los días, atiendo a mi esposo, atiendo a mi papá, atiendo a mi mamá, a mis hijos, a mis abuelos, y lo hago todos los días, Padre, y a mis nietos, los cuido. Yo sí practico el encuentro, de lo que dice el Papa Francisco, pero eso no es, con lo que voy a decir no se vayan a asustar. Con que tú cuides a tus hijos, con que tú cuides a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, que lo atiendas bien, ese no es un compromiso de fe. Padre, ¿por qué? Esa es tu obligación. Tienes que hacerlo. Por eso, si usted tiene un nieto y dice, yo ya cumplí la tarea de darle a mi mamá unos chavitos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Los chavitos o que el hijo esté con usted? Claro. Y algunos quieren contentar a los papás solamente dándoles los chavitos. Si yo fuera papá, yo me contentaría que me dé los chavitos, pero que también esté conmigo. ¿Verdad que sí? Las dos cosas tienen que decir ustedes. Entonces, ¿cómo quieren que hagan los hombres con ustedes? Dice él. Así también háganlo ustedes con ellos. Lo que quieren que hagan con ustedes, las cosas buenas, también háganlo con ellos. Así es, ¿verdad? Porque dice él, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que los hacen el bien, ¿qué mérito tiene? Dice Cristo. También los pecadores hacen lo mismo. Y si das prestado a aquellos que esperás recibir algo de ellos, ¿qué mérito tiene? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, si tú vas a ser prójimo del otro, no es para que te regrese, no. Si tú vas a ser pobre, vas a ayudar a aquel otro, es porque tú quieres aproximarte al necesitado, es porque tú quieres en verdad tener un encuentro con Cristo en ese que está allí botado, arruinado, desesperado. Y cada vez que tú lo atiendas, yo le mandé una foto a Damaris, que tenemos en nuestro hogar a un muchacho discapacitado. Él dice que es evangélico, pero hoy dice que es católico, no se le entiende. Los muchachos que yo tengo, mis hermanos franciscanos, lo bañan. Yo le mandé una foto y se turnan para bañarlo. Y sabe que aquellos que bañan a este muchacho son los más reales, los más transparentes. Yo siento que los hermanos que atienden a este discapacitado son los que son más felices espiritualmente. Se los digo. Y que lo hacen con amor. Cuando llega un borracho y lo bañan y no tienen asco, porque yo les he dicho que ahí está Cristo. Cada vez que bañes a un borracho, es a Cristo que estás bañando. Pero es un Cristo borracho, ¿eh? Pero es un Cristo. Ellos no me lo han dicho, Padre, pero es Cristo borracho. Eso no me lo han dicho ellos, ¿verdad? Entonces, la fe dinamiza mi actuar en la historia, me hace tomar en serio la historia, porque yo no puedo ser cristiano fuera de la historia, y en ese momento no hay que tener ningún temor en decirlo así.
Y eso es lo que se llama inteligencia de compromiso actual. No hay manera de ser cristiano en este momento sin un compromiso de fraternidad. Para ser cristiano en esta época es necesario comprometerse de una forma u otra con el proceso de construir un mundo más humano. Y lo voy a construir más humano a la medida que yo hago al otro más humano. Porque el que está tirado en la calle, ese no es un ser humano, porque se ha deshumanizado, ya sea que por la borrachera, por las drogas, él mismo se ha deshumanizado, porque un humano no tiene que estar tirado en la calle. ¿Quién lo deshumanizó? Él solo. Él solo. Entonces nosotros tenemos que humanizarlo. ¿Cómo? Hombre, pero si usted vale mucho. Nosotros no usamos medicina para rehabilitar a los drogadictos y los alcohólicos. La medicina que yo uso son palabras de amor, misericordia y de autoestima. Cuando les digo yo eso ahora, usted es que se ha tirado. No, es que mi esposa no me quiere, que mis hijos, no, déjese de cosas. Usted es el que se ha deshumanizado, no se siente ser humano. Y empezamos a motivarle. ¿Qué puede hacer usted? Pues yo hago esto, pues empecemos a hacer. Y mire qué bonito le quedó esto, mire qué bien puede usted. Se fija, usted es un ser humano. Entonces tenemos que levantarle la humanidad caída a esa persona. Por eso nunca le digas a tu hijo, tú no sirves para nada. O a tu esposo o a tu esposa, nunca lo digas, porque se va a sentir menos humano. La tarea de nosotros es acercarnos al otro, buscarlo, no esperar que él nos busque a nosotros. Me acuerdo que en el edificio, ¿verdad, Julia? Parece que allá había una chinita. Julia, había una chinita en el edificio de ustedes donde estaba Minga. ¿Te acuerdas? Y Minga a puras señas le ayudaba en algo, ¿verdad? Algo necesitaba, a señas le ayudaba y ahí estaban ayudando, buscándose. Cuando iba a hacer un mandado, algo que ella necesitaba, buscaba a la chinita y le llevaba lo que ella pedía. La chinita no sabía hablar, ni inglés ni español. Entonces hay que buscar, aunque muchas veces te van a decir, no te he pedido que me ayudes, pero no importa, tenemos que ofrecer siempre. Entonces, la fe, tener fe en Cristo es ver la historia en la que estamos viviendo como revelación progresiva de Dios en su faz humana. Si yo me encuentro con Dios en el humano, estoy saliendo de las cenizas. Como les digo a los muchachos, cuando nosotros atendemos a un caído, uno siente escalofrío, dice piel de gallina. No. Ese es Dios. Es que la fe tuya se está fortaleciendo. Te sentís tan fortalecido porque te encontraste con Cristo en el botado, en el pobre, en la viuda, en el huérfano. Y aquel se ha sentido tan feliz y tan agradecido porque tú hiciste un encuentro con Dios en él. Y él también, su fe se fortaleció porque encontró un prójimo. Entonces la tarea de nosotros, hermanos, no solamente venir aquí, sino que también ir allá con ellos. Esa es la fe, cumplir el compromiso, ¿verdad?, de encontrarme con Dios, pero también con los seres humanos. ¿Creen que ustedes pueden hacer eso? Sí lo pueden hacer, ¿verdad que no está tan difícil? Entonces, para mañana me van a traer uno más, un prójimo más. ¿Verdad que son bien rogados los prójimos? Bien, nos ponemos de pie. Padre, lleno de bondad y misericordia con nosotros que somos pecadores, te agradecemos tanto, Señor,
porque has querido mandarnos tu luz en tu palabra. Nos has dado medios para dejar el pecado, dejar las cenizas y poder caminar en la luz, que es tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, por estos hermanos que han venido hoy a escuchar estas reflexiones, para que ellos se llenen de humildad para poder vencer los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Verdad que los que están allá son el papá del terremoto? El papá del terremoto. Son los papás del... ¿Se acuerdan ustedes un niño de unos mexicanos que era terrible en la misa? ¿Se acuerdan? Jeffrey. Allá están ellos. Inicio. Le doy la bendición. Siéntense, porque creo que Damaris tiene avisos. ¿Los va a mandar a buscar borrachos? A buscar borrachos, por lo menos a escuchar la palabra de Dios y ayudar a nuestro prójimo más necesitado. Queremos recordarle que aquí delante tenemos el libro de Padre Leo para los que deseen comprarlo. Y mañana nos veremos con otro tema muy hermoso. Muchísimas gracias por su generosidad y por estar aquí juntos, todos unidos, creciendo más. Le damos las gracias de todo corazón. Bien, los dos temas que me faltan sería uno sobre la Eucaristía y otro sobre la iglesia. Los temas que me hacen falta. Le vamos a dar la bendición. Las cenizas las vamos a dejar, hay que guardarlas. Sí. Y mañana traen uno más, por lo menos uno. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les voy a decir algo. Los que no comulgan, busquen la forma de confesarse. A veces por un pecado chiquitito que tienen ustedes, por eso no comulgan. Lo que están perdiendo. ¿Qué plato más grande? Es un plato maravilloso la Eucaristía. No le tengan miedo a la confesión. ¿Oyeron? No tengan miedo. No duele. Duele más la vacuna. Vámonos a la paz del Señor.